Entonces, pues no sé quién eres, pero te buscaré, te encontraré y te meteré en un grupo de Teams. Eso es lo que han dicho durante todos estos meses, ¿no? Largos, largos meses de lo de la pandemia. Entonces, de no sé quién eres, pero te buscaré, te encontraré y te meteré a un grupo de Teams. Ok, bueno. Luego de ver estas cosas, entonces vamos a tirar esto. Pues más o menos ahorita se ve a estas horas así, pero pues no estamos en París, desafortunadamente. Ah, qué cosa tan chistosa salió pero al amanecer. Sí, 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 es al amanecer. Bueno, pues vamos a seguir entonces con esto. El análisis panda. El análisis panda. Vamos a llegar con esto. Ok, es pequeño, pero ahí está. Entonces ahí tenemos lo de esta cosa del análisis panda. Bueno, entonces se va a ir haciendo un poquito más bonito en esta parte. Y va de nuez todo. Solamente hay que quitarse la voz deshecha. Hola Dulce, ¿cómo estás? No había visto que ya habías entrado. Este, a ver, ahí va. Entonces todo de golpe y porrazo. Falta nada más que veamos un par de cosillas, híjole. Vamos así a ultra velocidad para que ya tengan todo lo suficiente y puedan realizar los programas estos que les dejé. Falta una cosa sobre la programación orientada a objetos. Perdón, la programación funcional. No, eso tengo la ligera impresión de que vamos a ver un ejemplo y además les voy a grabar un video adicional a eso, porque si no, no vamos a terminar. Vientos. Perverso. Gracias, Dulce. ¿Cómo andas tú por aquí? Bueno, a ver, va de nuez todo. Todo de golpe y porrazo, un poco más rápido. Y también para que entonces este video lo consulten como ya un repaso general de todo esto. Nada más, entonces vamos a llegar hasta la graficación o bueno, que ustedes puedan generar entonces un GIF animado y por ejemplo entonces ya si más bien, si les piden realizar alguna presentación alguna vez con sus resultados o algo así, un GIF animado en ese sentido pues se vería bastante bien, ¿no? Muy, muy, muy padre. Bueno, a mi parecer, ¿no? Pero a ver, vamos a ver qué tal les parece. Sale. Ok, vamos de vuelta. Este programa va a analizar los datos de la página covid.ourworryingdata.org acerca del comportamiento en el mundo de la epidemia del coronavirus COVID-19. Se va a utilizar entonces la librería hasta ahorita Pandas, Matplotlib, NumPy, Request, URLlib, Request, Time, Beautiful Soup, un montón. Ya tenemos varias. Aquí me hace falta completar esa parte. Pero bueno, vamos a iniciar entonces con esta. Ahora traigo como que ya ni cuando andaba todo coreano virunoso. O ¿cómo se llama? O todo coviciento. A ver, ahí va esta onda. Entonces, vamos a utilizar estas librerías, ¿no? Request, URL request, time, beautiful soup y para las regular expressions. ¿Cuál va a ser el sitio donde vamos a encontrar entonces, o donde vamos a entrar más bien? ¿Cómo se llama? Encontrar. De aquí. Ya como entonces he indicado, aquí viene el perfil entonces de cada país para la pandemia del coronavirus. ¿Ok? Ahí está entonces el sitio, contiene toda la información, casos confirmados, el número de casos confirmados, ahí está diariamente, cómo van incrementándose. Recuerden la forma entonces en las que han entregado los resultados, pues, se ven ahí medio extrañas, ¿no? ¿Sabes? Entonces, también hay de otros países, etcétera. Son una gran cantidad entonces de información. Esta es la que nosotros hemos estado manejando, los casos acumulados. Va, bueno, son muchos datos entonces que se van entonces tomando o que se toman muestras, por supuesto, que se envían muestras entonces a la Organización Mundial de la Salud por cada país. Aquí, pues, la envían de la Secretaría de Salud. Y esta entonces pues se va tomando así esta información diariamente, entonces se toma una muestra de manera diaria
y se envía entonces, ¿no? Y entonces ya al final se tiene toda esta información. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, por ejemplo, en esta los picos de actividad que van pasando. Ahí están, bien extraños los picos. También nos hace falta ver una parte de esa. Híjole, son muchas cosas. Una vez que ya se tiene entonces esto, bueno, ya tenemos aquí la página. Esta página entonces nosotros la vamos a analizar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? O solicitar una respuesta de la página. Vamos a ver entonces con esta dirección. Nosotros manejamos entonces como dirección de internet, ¿no? HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, viejitas pero bonitas, punto, com, ¿no? O alguna cosa así, ¿va? Las canciones de ayer y hoy presentan. Entonces, mediante la librería esta request, nosotros vamos a utilizar su función .get. Recuerden que esto es programación orientada a objetos. Finalmente, como en Python todo es un objeto, esta librería entonces se va a solicitar, se va a utilizar entonces como una solicitud, perdón, va a tener entonces diferentes funcionalidades. Por ejemplo, una de ellas es obtener entonces un como llamado a la puerta, una solicitud, ahora sí es donde estoy diciendo una solicitud, un llamado a la puerta de esta dirección. Vamos a ver, si esta dirección existe y además si está de alta o pues simple y sencillamente, este, pues sí nos contesta bien y nos abren la puerta, ¿no? Entonces con esta vamos a solicitar entonces una respuesta a esta dirección. Este texto es el que va a ingresarse aquí, en esta función que se encuentra entonces en este objeto, que este objeto realmente Python lo está tomando entonces como otro script de Python, al cual nosotros conocemos como librería, ¿no? O módulo. El nombre de Python es módulo, ¿sabes? Por si lo buscan así en internet o llegan a encontrar entonces ese tipo de palabritas, ¿va? Vamos a escribirlo utilizando el módulo request. ¿Sabes? Ahí está. Ahora, si la respuesta entonces es 200, porque existen varias respuestas del URL. Hasta hay memes, ¿ya vieron? Los códigos de respuesta URL, ¿no? Los pueden buscar, entonces aquí vienen varios códigos de respuesta, tipos de códigos. Todos los 100 son códigos informativos, todos los 200 peticiones correctas. 300 códigos de redireccionamiento, o sea, hace el quien les abrió entonces la puerta, les dice, ¿sabes qué? Te equivocaste de dirección, tienes que irte a otro lado, ¿sale? 400 son códigos de error del cliente, o sea, uno se equivocó buscando la dirección. Dice, entonces, pues ahí no está, ¿no? Y los 500 códigos de error del servidor. Eso quiere decir entonces que se cayó antes de abrir la puerta, ¿no? ¿Cómo se llama? El anfitrión de la casa. Va. ¿Vale? Entonces, pues ya encontrarán entonces, ¿no? Y esta rosa. ¡Zas! Bueno, bueno, para no estar perdiendo tanto tiempo. Ok, si la respuesta entonces es 200, dice que de las peticiones correctas son las 200. Esta X es un numerito entonces que va a ir cambiando generalmente, ¿no? Entonces, si la petición es 200, si respuesta ya nosotros lo vamos a obtener entonces como un objeto del tipo request. ¿Sabes? Nos crea aquí un objeto. Recuerden, esto es una especie entonces de constructor y este va a tener entonces un atributo. Este atributo se llama status code. Es la respuesta entonces que nos va a regresar estos tipos de respuesta. Este tipo de respuesta entonces, si es igual a 200, entonces va a decir, el sitio respondió favorablemente y podemos realizar todo el programa. En caso contrario, si nos regresara entonces un 100, un 300, 400, 500, pues entonces lo que nosotros vamos a hacer es decirle el sitio respondió con un código y ponemos cuál código es con el que respondió, ¿no?
Ahora, ahí viene lo buenos. Vienen los buenos. Le doy el texto de la respuesta. Ahorita como el Gasparín, ¿no? Del mundial. ¿Cómo se llama? La mascota del mundial. Va. Leemos entonces el texto de la respuesta que está arreglado al formato HTML, ¿no? Porque esta respuesta también va a contener entonces ya un cierto texto. ¿Cuál va a ser ese texto? Y ahora sí, ¿por qué no se los, por qué le dice? ¿Cuál va a ser ese texto? Ay, Dios santo. Ustedes lo pueden ver aquí entonces en Chrome, utilizando entonces los tres puntitos que se encuentran aquí. Aquí me está diciendo que lo actualice, no lo he actualizado, lo debería de actualizar porque si no, me revienta. Aquí le ponemos entonces más herramientas, ¿no? Una vez entonces que ya llegamos aquí a más herramientas, abrimos herramientas de programador. Dentro de estas herramientas de programador, ustedes van a encontrar entonces aquí el código HTML de esta página. Ver esto, y aquí está, todo esto es el código HTML. Este código HTML le va a indicar entonces a la página web, o más bien al navegador web, pues en este caso el Chrome, qué es lo que tiene que realizar entonces con todo este texto. Porque todo este texto queda entonces como, ¿cómo se puede llamar? Como texto plano, como si ustedes lo hubieran metido en un bloc de notas. Pero ya poniéndole entonces unas cuantas etiquetitas dentro de mayor que, menor que, ahí está, todas estas cosas le va a dar entonces esta funcionalidad de que, pues aquí hay una letra en mayúsculas. Esta es una letra en negritas y cosas así, ¿no? Sale, va. Entonces, y también ponerle, por ejemplo, imágenes y además esos enlaces que aparecen, o más bien que cuando ustedes colocan el ratón encima, aparece entonces una manita. Sale. Ahí ese no era este de acá. Entonces, todo este texto lo vamos a arreglar de modo HTML para que lo podamos entonces nosotros encontrar. Voy a cerrar aquí las de programador. Las herramientas y cerramos esas herramientas de programador. Regresamos y entonces ya nos regresa esa cosa y simple y sencillamente lo que hicimos es permitir entonces o permitir que se utilicen algunas otras funcionalidades de esto para que sea un poco más sencillo. Con esto lo podemos también ver y podríamos guardar inclusive la página e intentar hacer una copia con esto. Esto también puede llegar a ser muy útil porque ustedes pueden bajar una de estas páginas, hacer una copia y crear una pantalla, una página falsa para que se roben cosas. Bueno, ya, hasta ahí me quedo. Se pueden entonces encontrar todas las etiquetas Ahref utilizando sopa.find a, hreftrue. Estas etiquetas Ahref son las de enlaces, que es la que nosotros vamos a utilizar, ¿no? O los de las ligas, ¿no? Los enlaces, que me gusta mucho más decirle enlace. Una vez entonces que nosotros usamos este find all dentro de nuestra sopa, que está ya arreglada más bonita, recorremos en todas las etiquetas encontradas, porque esto nos va a regresar entonces como una especie de lista del tipo Beautiful Soup. Ajá. Y entonces vamos a recorrerlo con un for. Recuerden entonces que el for es colocar aquí entonces una variable temporal o dummy, donde se van a ir recorriendo, guardando toda la información que se va a tener de estas etiquetas, perdón, de estas listas, y decirle, bueno, para vamos a recorrerlo en ¿cómo se llama? Este iterable, ¿no? Localizamos entonces todos los términos que ahora terminen con CSV, que es exactamente entonces esto que nosotros estamos buscando. ¿Sabes? Sí, entonces tmp.href, perdón, href, utilizando entonces ¿cómo se llama? Estos corchetes, terminan entonces con CSV. Encontramos, bueno, dirección va a ser tmp href e imprimimos aquí la dirección en el caso en que se localice, ¿no? ¿Sale? Entonces con esto localizamos la dirección y una vez que ejecutamos esto,
ya nos dice que el sitio respondió favorablemente y una vez al recorrer todas estas etiquetas, encontramos que esta es nuestra etiqueta que nosotros estamos buscando, o más bien nuestra dirección que nosotros estamos buscando. Es la dirección de este recurso de Internet. Este es el archivo CSV que tanto hemos estado hablando. Estos archivos CSV van a ser los comma separated value, los valores separados por coma, que contienen entonces una tabla de datos, pero toda ella está conformada o realizada utilizando entonces comas para ir separando las columnas y espacios de línea o más bien nuevos renglones para colocar los renglones, ¿no? Una vez que ya tenemos entonces esta dirección, vamos a mandar a llamar una librería que sería la pandas.pd. Esta librería pandas nos permite entonces leer estos archivos CSV, ya sea de manera local o por internet con esas direcciones. Es algo muy similar, solamente que en internet tenemos que utilizar el HTTP, HTTPS, entre esas que ustedes conocen, ¿no? La diagonal diagonal. ¿Estás? JCRUWU, no te había visto llegar. ¿Cómo estás? Sale. Con esta, una vez que nosotros tenemos la dirección correcta, utilizando entonces la librería de request, venimos acá y entonces leemos y ahora sí, toda la información que se encuentre en este CSV la vamos a almacenar en DF. A esto nosotros lo conocemos como data frame, ¿no? O una tabla de datos. Vamos a obtener entonces los nombres de los encabezados que se van a tratar entonces de las llaves para obtener la información. Ahora, ¿cómo va a funcionar estos encabezados? Bueno, lo que nosotros vamos a encontrar con estos encabezados o que se va a tratar con estas cosas va a ser entonces unos ciertos encabezados para esa tabla y información entonces sobre cada una de estas columnas, ¿no? Esto va a ser el encabezado de columna de nuestra tabla de datos, ¿no? Y debajo de ella o asociado a estas llaves se va a tener gran cantidad de información. Esto entonces nosotros lo podemos reconocer como una especie de diccionario con estas llaves y los valores que va a tener esos diccionarios van a ser listas, ¿sale? Entonces ahí ya tenemos la idea de cómo está trabajando entonces el Pandas, ¿va? Y ya los mostramos, podemos mostrarlo aquí, entonces ya nos dice ISO code, continent, location, date, varias de ellas, ¿no? De qué es lo que nosotros podemos hacer. Obtenemos entonces ahora la lista de los países. ¿Cómo obtenemos entonces esta lista de los países? Bueno, aquí ya vieron que es df.columns.values to list, ¿no? Todo lo vamos a convertir entonces a una lista para que sea un poco más sencillo de manejar. Después obtenemos la lista de países. Países va a ser df, o sea, nuestro data frame que nosotros ya abrimos acá, donde tenemos toda esa información guardada o obtenida más bien de esta dirección de internet que nosotros ya obtuvimos acá arriba. Y le vamos a decir, bueno, location, esta llave de aquí de location, que es cada uno de los países, le ponemos .unique, .toList. Entonces, mostramos ahora todos los países que hay. Ya estuvimos trabajando entonces de cómo saber qué países, por ejemplo, hay en ciertos continentes, etcétera, ¿no? Y así nosotros podemos ir obteniendo información de cada uno de estos lugares. Recuerden que este unique es para obtener entonces la etiqueta cuando, o más bien el valor de la lista cuando sea único, porque puede ser que se repita varias veces Afganistán, que lo va a hacer, ¿no? Y cada uno entonces de estos países, porque hay información entonces diaria de estos países, ¿no? Y lo convertimos entonces a una lista. JCR nos dice, oh, sale. Ahora, vamos a obtener un subdata frame con un país en particular, ¿no? Poniendo DF, location igual a México, ¿no? Este es uno de los posibles países que se puede entonces encontrar aquí. ¿Qué hacemos? Esto nos va a regresar entonces una lista de verdaderos o falsos. Esa lista de verdaderos o falsos entonces la vamos a colocar dentro de data frame y utilizando entonces estas habilidades de Python y la librería pandas, entonces nos va a
proporcionar o nos va a regresar entonces los valores o donde se cumpla, todos los valores donde se cumpla esta igualdad, donde sean verdaderos, ¿no? ¿Sale? Y por el otro lado, ya les había explicado entonces este field NA, cuando no se tienen datos, se rellena entonces con un NaN, not a number, indicándole entonces que eso pues no existe. Obtenemos entonces los casos totales y los convertimos en una lista. Ponemos cobichomex, total cases, punto to list, y lo ponemos entonces a casos de la vida real. Uno de sus compañeros me había pedido entonces convertir un flotante de 32, que esto nos va a regresar entonces valores flotantes a entero. Utilizamos entonces aquí comprensión de listas. ¿Qué es esto? Le indicamos entonces que todo esto lo vamos a meter dentro de una lista. Este va a ser el proceso que nosotros vamos a realizar. Convertir entonces este valor en un entero. ¿Cómo? Esta onda, ¿cómo vamos a rellenar entonces esta lista? Recorriendo entonces for TMP en casos de la vida real en esta lista. Y este es el valor entonces temporal que va a ir tomando cada uno de los valores de esa lista y ese se va a convertir entonces a un entero utilizando esto, ¿no? Finalmente obtenemos los valores de la columna date y lo pasamos a una lista, ¿no? Ahí está. Luego entonces vamos a utilizar las librerías matplotlib.pyplot as plt y numpy, ¿no? Esto creo que me faltó, algo me faltó ejecutar. Varias cosas de estas, ¿no? El encabezado, la lista de países, ¿sale? Ahí está corriendo, entonces, está tardando un ratito. Estaba poniendo medio complicado esto del pandas, ¿sale? Obtenemos entonces ahora este subdata frame, como ya habíamos dicho aquí, el país en particular, entonces aquí. Ahora, vamos a colocar entonces estas librerías para graficar. Vamos a analizar entonces este de valores int de 150 a 200, ¿no? Estos 50 valores que se encontrarían del día 150 al día 200. Y las fechas, obtenemos entonces también aquí las fechas con este mismo intervalo. Recuerden entonces que si a una lista nosotros le ponemos estas cosillas, los corchetes, y ponemos un intervalo de inicio y fin, vamos a poder obtener entonces, pues nada más ese pedacito entonces de la lista, de manera muy rápida. Obtenemos esta, creamos un arreglo adicional para obtener la variable independiente, porque esta pues lo estamos manejando entonces como una cadena de textos que representa fechas, pero nosotros vamos a hacer unas ciertas operaciones numéricas que requerimos entonces pues obviamente de números, y convertimos esto en un arreglo tipo NumPy, ¿no? Entonces obtenemos aquí la longitud, después el rango y todo esto, ¿no? ¿Sale? Una vez que está hecho eso, mostramos entonces aquí la gráfica de datos, utilizando entonces el matplotlib.pyplot as plt. Entonces estaría la gráfica, fechas en X. Vamos a colocar entonces ahora sí esta cadena de texto para colocar los valores de las fechas en la parte del eje de las X. El eje de las Y se va a tratar entonces de los valores, estos que nosotros obtuvimos, este pequeño pedazo de valores. Vamos a colocar entonces una marca que se va a tratar entonces de unos asteriscos nada más y este color. Recuerda entonces que este color está compuesto de R, G y B. Valores hexadecimales desde 00 hasta FF. ¿Vale? Entonces, ¿qué cantidad de rojo, qué cantidad de verde y qué cantidad de azul? Con esto entonces vamos a ir marcando las fechas de aquí debajo para cada una de estas. Colocando entonces plt.xticks, o sea, hacer los ticks, ¿cómo se llama? Estas cosillas, se me fue el nombre, esas líneas entonces que va a representar los valores en el eje X que nosotros queremos colocar en nuestra gráfica y le vamos a decir entonces que coloque todas desde el inicio hasta el fin, pero tomando muestras cada 9 elementos. Entonces, para no estar mostrando todas las fechas porque esto se vería muy atascado, entonces tomamos valores de 9 en 9. Pueden tomarlas de 5 en 5 o como ustedes gusten.
Por ejemplo, vamos a tomarlas de 5 en 5 y además ponemos una rotación entonces de 45 grados con respecto de la horizontal para que no se vean tan amontonadas las fechas, ¿no? Ponemos una etiqueta en X, una etiqueta en Y, un título a la gráfica y le ponemos entonces una rejilla y la podemos mostrar. Ahí está. Vean, aquí ya las fechas están de 5 en 5. Ya se notan un poco mejor. Y nos dan una idea entonces de que va del 30 de mayo del 2020 al 14 de julio del 2020 aproximadamente, porque todavía tenemos unos días adicionales. Sería cuestión aquí de revisar que van de 50, entonces a lo mejor de 4 en 4, para que nos muestre los valores de manera un poco más correcta. Ahí está. Sí, así ya de esta manera, pues ya estamos obteniendo que esto termina hasta el 18 de julio del 2020, iniciando el 30 de mayo. ¿Sale? Entonces, pues ahí está nuestra gráfica, ¿no? Al final nada más le ponemos plt.show para mostrarla. Esta grafiquita, ustedes, por ejemplo, podrían guardar la imagen sin ningún problema o obtenerla. Pero ahorita vamos a ver cómo hacerle. Después lo que nosotros realizamos fue una regresión lineal por mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros queremos o estamos revisando que esta gráfica se está comportando de manera un tanto cuanto lineal, o se puede observar así como si nosotros pudiéramos modelarla con una línea recta, ¿sale? Y entonces nosotros vamos a aplicar la función de regresión por mínimos cuadrados. Entonces, necesitamos crear aquí una función. Recuerden, esta función las funciones en Python se van a colocar iniciando entonces con la palabra def. Entonces, que vamos a regresar, vamos a definir una función, ponemos el nombre de la función y los valores que nosotros vamos a utilizar como, como parámetros, ¿no? De esa función. Ahora utilizamos entonces la prueba base, los valores básicos aquí de la regresión. Necesitamos todavía revisar que X y Y sean del mismo tamaño, estos to-dos que vienen acá. Y además faltaba un to-do de colocar los valores de la bondad del ajuste. O sea que también está ese ajuste, necesitamos colocarlos. Bueno, eso todavía hace falta porque necesitamos utilizar algunas otras ecuaciones aquí, ¿no? Es de manera muy sencilla con unas ciertas ecuaciones. Entonces, esta función ya nos está funcionando entonces para esto. En caso de que ustedes quieran que una función regrese a un valor, van a colocar entonces return y el valor que quieren ustedes regresar. En Python hay una forma entonces, además de regresar muchos valores de una función, que es utilizando un tipo de dato que se llama set. Estos sets entonces nos colocan esta forma, este tipo de datos así, y nos pone entonces que nosotros podemos regresar a 0, a 1 y este valor. ¿Sale? Va que va. Entonces, esto nos lo va a regresar en un set. Y nosotros cuando lo mandemos a llamar, lo podemos colocar de esta manera y ya sea regresarlo todo dentro de un set o utilizar esto que se llama desempaquetamiento de esos datos. Esos datos entonces se van a ir desempaquetando uno tras otro aquí y ya podemos utilizar entonces o simular que nosotros vamos a regresar varios valores con una función, porque finalmente las funciones nada más van a poder regresar un valor en particular, ¿sale? Ejecutamos entonces la regresión con estos datos y volvemos a graficar. Utilizamos entonces esta gráfica. Ahora le voy a colocar también una leyenda indicando entonces que la primera gráfica se va a tratar entonces de los datos y después el ajuste y vamos a poner la ecuación que representa ese ajuste. ¿Cómo se pueden ir amontonando entonces gráficas aquí en Python? Nada más ustedes colocan su primera gráfica y después su segunda gráfica. Y al final entonces lo que se tiene que ir haciendo es armándola. O sea, es como si ustedes lo estuvieran programando, qué es lo que quieren que haga y al final le ponen plt.show para que se muestre entonces todo esto.
Hemos visto que cada 5 días se veía más mejor, ¿no? Ahí está. Entonces ahora ya tenemos los datos, porque estamos tomando entonces datos de manera continua, perdón, de manera discreta, o sea, estamos obteniendo una cierta muestra cada día y nuestro ajuste lo podemos colocar entonces como una función continua, porque se trata entonces de una línea recta. Y ahí está. Entonces, dentro de este punto, podemos decir entonces que se encuentra esta información o que podemos más bien ajustar esta información o estos valores que nosotros estamos tomando a una línea recta con esta ecuación. Hacemos entonces ese ajuste y ya nosotros entonces podemos ir encontrando diversas informaciones a partir entonces de estos valores de ajuste, ¿no? Podemos encontrar su pendiente, entonces cuántos casos entonces dentro de este tiempo serían nuevos, que se están obteniendo entonces nuevos, en dónde está realizando entonces el cruce en cero, aproximadamente dónde se está realizando el cruce en cero, entre otros datos. Podríamos entonces inclusive utilizar esta ecuación para intentar predecir cómo se va a ir comportando. Les digo entonces que después ustedes pueden utilizar esto mismo que tenemos aquí, para modelar entonces algún sistema que ustedes hayan realizado y hayan logrado ahí muchas cosas interesantes. Bueno, ya estamos hasta aquí, entonces, denme unos pequeños segundos. Les voy a volver a colocar entonces aquí el enlace hasta hacia ese punto para que lo vayan revisando entonces hasta aquí. ¿Sabes? Bueno, podemos hacer entonces exactamente lo mismo, graficar entonces y salvarlo. Lo pueden ustedes salvar, entonces, bueno, lo estamos, si ustedes lo estuvieran corriendo en Spider, lo podrían salvar, en su disco duro. Pero lo que nosotros vamos a hacer, van a hacer varias cosas interesantes en esto. Finalmente, hasta aquí vamos a crear un diccionario con los datos de origen y los calculados. Entonces, para estos valores que tienen ustedes aquí, que calcularon y que obtuvieron, vamos a generar un nuevo diccionario con fecha, casos totales y su ajuste. Les digo entonces, estos van a ser nuestros encabezados y estos sus valores. Se trata entonces de una lista. Inclusive aquí lo estamos convirtiendo directamente a una lista, porque son arreglos de tipo NumPy, de esta librería NumPy. Y utilizando DataFrame, entonces con este diccionario, nosotros creamos nuestra nueva tabla de datos. ¿Vale? Y entonces hasta aquí nos quedamos con el Google Drive. Denme por favor unos segunditos, ¿vale? Ya se metió Jones, PhD. Ahorita continuamos.
Sale, ya regresamos. Entonces, ¿qué falta todavía? Fíjense que ya hemos estado viendo un montón de cosas, ¿eh? Con razón luego ustedes se enloquecen. Pero no, es que no inventen también. La bronca está que los temas de estudio son larguísimos. Bueno, más bien, no temas, sino no sé, se me fue la onda. No, iba a decir diagramas de flujo, no, traigo en mente varias cosas. No, sus, sus planes de estudio están muy largos, entonces, pues sí, hay que ver un montón de cosas y luego se mega trauman. Por eso mejor entonces con un ejemplito. Fíjense, entonces, lo siguiente entonces sería, como estamos trabajando todo en el Google Colab, están trabajando ustedes entonces directamente en la nube. Esto es programación en la nube. Abrimos ahora el Google Drive. ¿Por qué? Porque vamos a guardar entonces toda esta información que ustedes ya estuvieron analizando, pues en su Google Drive, para que la tengan disponible casi en cualquier lado, ¿no? Y que ya no digan, no, es que no tengo mi información, que no me la traje, se me olvidó mi memoria, no, ahora sí, ahí la tienen. El detalle, pues, si no hay internet, pues ya valió, ¿no? SAS. Abrimos entonces el Drive y montamos la carpeta en Google Drive en Content G Drive. ¿Por qué? Si le dan clic entonces aquí donde dice archivos, van a encontrar entonces una carpetita, que es una carpeta temporal en la que ustedes van a estar trabajando en el Google Colab, que Google entonces les permite trabajar. Todo esto es temporal, finalmente, aunque este programa se está guardando en su Google Drive. Abrimos el Google Drive con esto. Les va a decir entonces que si pretende autorizar el acceso a este libro de trabajo, entonces, o este libro de trabajo, le estamos permitiendo autorizar su acceso a los archivos de Google Drive. Enlazamos. Va a decir entonces que se inicie la sesión, que lo permita, y ustedes le dicen que permitir, y todo ya es felicidad absoluta, ¿no? Solamente entonces si están ustedes trabajando con su propio con su propio código, ¿no? Una vez que ya tienen esto también lo pueden hacer directamente presionando aquí, pero lo vamos a hacer todo con código. Una vez que ya tienen entonces esto, cerremos otra vez, lo volvemos a abrir para que se actualice y entonces vamos a ver que dice que ya está montado entonces en Content. Content es donde nosotros estamos trabajando. Siempre recuerden entonces que las direcciones van a utilizar estos diagonales y vamos a revisar entonces que aquí está G Drive. Ese G Drive entonces se va a guardar como My Drive y aquí dentro ustedes van a tener toda la información de su Google Drive, ¿no? ¿Sale? Ahora, una vez que nosotros ya tenemos montado el Drive, se genera una carpeta adicional y mandamos a llamar la librería de control del sistema operativo. Luego alguna vez haremos maldades con esta librería. Y utilizamos entonces el try except. Recuerden entonces, es para poder contener entonces estos errores u obtener estos errores que pueden llegar a suceder o que nos pueden llegar a aparecer cuando utilizamos entonces alguna instrucción. Por ejemplo, el make dir, ese mkdir es make dir, entonces en inglés, o realizar entonces generar un directorio y le decimos, bueno, genérame un directorio en donde, en content, G Drive, My Drive y que se llame entonces COBIS. La COBIS. Nos cayó no podemos ir porque nos cayó la cobija. Sí, pero la cobijona. Por ahí andaba ese meme. Ahorita lo busco y se los muestro. El meme, por supuesto, ¿no? ¿Sale? Y entonces, si esta instrucción nos llega a dar un error, o nos genera entonces un error, lo va a capturar y va a permitir entonces que el programa continúe. En caso de que suceda, vamos a obtener entonces esa excepción, la vamos a utilizar entonces esta excepción la vamos a trabajar entonces como esta variable e. Le indicamos entonces al usuario que hubo un error a intentar crear la carpeta e imprimimos cuál es ese error. ¿Cuál? Entonces, va a ser este. En este caso, como yo ya tengo esa carpeta,
me va a decir que hubo un error en intentar crear la carpeta. Dice que el archivo ya existe, el error 17. Si ya existe, pues no hay ningún problema, ¿no? Así les dije, ¿no? No podemos ir porque se nos pegó el COVID. Ajá, pero el cobijón. Así realmente estaba yo la vez pasada. Ok, sale. Bueno, ya que tenemos esto, entonces ya tenemos la ruta entonces de nuestro acceso y ese 9DF entonces lo convertimos a un CSV y lo guardamos aquí como cálculos.csv. Ahorita les muestro. No debería de hacer eso y sobre todo porque estoy en el Twitch. Puede haber ahí gente en el Twitch indeseable que nos... Ja, 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 dice JCR. Entonces, sí, por eso hablé a la escuela y dije, no es que no puedo ir porque se me pegó el COVID. Sí, pero el cobijón. ¿Sabes? Entonces, a ver, dejando de decir tonterías. Voy a entrar aquí a la carpeta del COVID. Ahí está. Y entonces, pues ya se nos salva este cálculo.csv. Se salva más bien. Que va a ser como una especie entonces de archivo de Excel, ¿no? Que lo podemos trabajar así, sin problema. ¿Va? Que viene entonces unos ciertos datos, las fechas, casos totales y el ajuste de casos totales. ¿Sale? Y pues ahí, ya lo tenemos entonces. Esto nosotros lo podemos poner en una tabla, o podríamos ponerlo entonces en una tabla y ya de aquí salvarlo como un archivo Excel o descargarlo y salvarlo como un archivo Excel, lo que ustedes gusten. Falta todavía realizar eso, Dios santo, que no vamos a terminar con todo eso. Pero bueno, aquí está entonces la gráfica de nuevo. Tenemos que volver a colocar toda la gráfica que se podría realizar entonces asignándole alguna otra cosa que ahorita vamos a ver. Ahorita que en el mis casi casi así volando, ¿no? Y utilizando Save Figure del PLT, podemos salvar esta imagen como un PNG que sea transparente. Este de aquí. Estos archivos o estas gráficas que son así con fondo transparente son bastante útiles porque van a tener, se han dado cuenta, ¿no? Que aparecen así como si trajeran en el fondo un tablero de ajedrez. Eso entonces les permite colocarlo, por ejemplo, en presentaciones y que si ustedes le ponen una presentación así con alguna imagen de fondo o también en colores diferentes, la gráfica que tenemos aquí se va a ajustar a esos colores. Por supuesto, no la pongan en negro, ¿cómo se llama? Un fondo negro, porque se les va a desaparecer aquí entonces los textos, ¿no? Y entonces aquí ya está guardado. Vamos a hacerle un pequeñísimo cambio, que es el cambio entonces que nosotros habíamos hecho acá arriba, que en lugar de mostrar las fechas ¿cómo se llama? De 9 en 9, vamos a mostrarlas de 5 en 5, ¿no? Entonces ya se coloca así, vemos nuestra gráfica, no se ha actualizado, le hacemos una pequeñísima actualización, entonces, y ahí está la gráfica, ya se mostró completamente, ¿no? En el tiempo. Entonces, esa gráfica también ustedes ya la pueden subir a algún reporte, la pueden poner en una presentación sin problema. Ya la tienen aquí guardada como un PNG con esos datos, ¿no? Se pueden utilizar varias de estos parámetros para guardar entonces esa gráfica. Sale. Ya está ahí, entonces. Ya hemos hecho toda la recapitulación de lo que vimos. Entramos a una página web, la leímos, obtuvimos esa información, obtuvimos entonces ese enlace con ese recurso, el archivo CSV, lo leímos, comenzamos a trabajar con el archivo CSV, así de una manera bien loca. Después entonces sacamos gráficas y revisamos. Al revisar entonces estas gráficas, pudimos decir, bueno, ajustame esto a alguna ecuación, por ejemplo, una ecuación de la recta, que sería la más sencilla. Se ajusta y posteriormente entonces generamos un nuevo diccionario con esos valores de ajuste, con ese intervalo a lo mejor que nos interesa. Creamos nuestro Google Drive y utilizando entonces bueno, más bien tenemos acceso a nuestro Google Drive y utilizando entonces todas estas funcionalidades, salvamos por un lado la gráfica
y nuestro nuevo archivo CSV para trabajarlo sin problema. Y ahí está. O sea, parece muy, muy sencillo, pero recuerden todo lo que hemos estado viendo. Esto lo pueden utilizar, ya les dije, entonces, para hacer el análisis, puede ser estadístico, de su información. Y es de manera rapidísima, ¿sale? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Miren, más o menos es el tiempo que estuvimos. No tenemos preguntas, ya se durmieron. Jones, PhD, Dulce, JCR, UWU. Va. De todas maneras, aquí ya tienen entonces el libro compartido, ¿no? La dirección del libro compartido, para que lo tengan disponible. Sale. Ahora vamos a generar una animación entonces con estos datos. Algo así. Bueno, en ese punto no se ve, ¿no? Pero estaba haciendo algunas pruebas. Pero esto finalmente se va a ver así. Ahorita lo ejecuto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a importar entonces ahora la librería Matplotlib, pero una de las funcionalidades o una de las clases que es Animation. Y la vamos a nombrar como Ani. Y bueno, esta no tiene mucho sentido, pero a partir entonces de también esta librería nos permite crear, esto para hacer algunas pruebas, pero no es absolutamente necesario. Esta librería de random les puede generar entonces valores aleatorios, ya sea enteros, flotantes, de varios tipos, ¿no? Es para valores aleatorios, bueno, pseudo aleatorios. Y finalmente, esto nada más va a tratarse para el Google Colab generar la animación como un video, ¿sale? Vamos a utilizar entonces esta librería que es from matplotlib import rc. Y este rc le vamos a poner entonces animation y en HTML JS Vamos a utilizar entonces estas cosas del JavaScript que va a tener, que están correlacionadas o que la funcionalidad que tiene junto con el Google Drive. Lo importamos entonces para que podamos mostrar, entonces podamos. Y ahora estoy hablando mucho como ruso. Entonces ustedes podrán mostrar aquí esta información directamente en su libro de trabajo. Es muy sencillo. Este, es como una animación, ¿no? Como un video o animación. Y entonces vamos a cargar los datos que vamos a animar. Se tomará una muestra no de valores int. Vamos a quitar esto. Estaba yo realizando algunas pruebas con esto. Y vamos a colocar entonces de las fechas. Y por el otro lado, entonces, ahora vamos a poner los nuevos casos diarios de de nuestro sub data frame, que es el cobicho mex, ¿no? ¿Vale? Ese que lo obtuvimos nosotros allá arriba, un poquito más arriba, ¿no? Ejecutamos y nada más lo único que colocamos aquí, vamos a quitar esto, vamos a poner entonces que el valor de las fechas va a ir de 0 a 365. Ujú. Los primeros, el primer año entonces del COVID 2020. Y de aquí entonces vamos a hacer esto. Cobichomex, ahora vamos a entrar a New Cases, recuerden, lo convertimos a una lista y vamos a obtener entonces de 0 a 365, ¿no? Los primeros 365 días. Podemos ejecutar aquí len y para que se observe. O poner, perdón, val y. Y vamos a obtener entonces todos estos valores, que se va a tratar entonces de los primeros 365 días, ¿no? Cómo van creciendo. Cómo fue el comportamiento entonces de la COVID en o más bien del COVID, del cobijón, este, en esos, en esos primeros 365 días, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí no hemos hecho más que colocar estas cosas que están medio extrañas, de aquí, pero esto les digo que nada más les va a servir para generar la animación como un video en Google Colab, ¿va? De ahí en fuera, entonces, si ustedes van a trabajar en Spider, esto puede ser exactamente igual, o sea, de manera local en su computadora.
Pero digo, estamos viendo ahorita todo como programación en la nube, ¿no? No manchen, que de veras, qué consentidos los tengo, de veras. Estos cursos ni en el MIT. No, profe, que vamos a hackear la NASA, ¿no? Y que no sé qué. Ahí es donde ustedes deben de poner ese tipo de cosas. Ah, caray, eso sí me interesa. Son cursos en línea del MIT. Qué onda con eso. Esto está bueno. Ok, bueno, ya, dejaré de decir tonterías, porque si no, no acabamos. Va. Entonces ya tenemos estos valores. Estos valores son los que nosotros vamos a ir graficando, ¿no? Finalmente, si nos vamos aquí, se va a tratar de estos, ¿no? Daily cases, ¿no? Para el primer año, más o menos, por ahí. Sale. Regresamos acá y vamos a hacer esto. Vamos a crear dos vectores, o estos dos vectores ya los tenemos por allá arriba, pero los vamos a utilizar ahora otra vez y los vamos a generar como listas vacías, ¿no? Iniciamos con un par de vectores como listas vacías. Y vamos a crear la figura y el objeto ejes. Utilizando entonces PLT subplots o PLT plots también podría ser, pero generalmente es mejor generarlo con el subplots. Vamos a crear entonces una figura y de esta manera esto nos va a regresar esta función entonces que se encuentra dentro de este objeto PLT, que recuerden que se trata entonces de una librería. Qué cosa tan extraña aquí con Python, ¿no? Entonces, utilizando entonces esta funcionalidad que tenemos, ay Dios santo, que tenemos aquí en Python, de que nos permite regresar varios valores a la vez. Un poquito más pequeño. Ahí está, al 100%. Ahí está. Entonces, esto vamos a regresar entonces una figura y unos ejes. No sé si alguna vez o recuerdan haber trabajado esto en MATLAB, que les permitía entonces por una y por otro lado esto, ¿no? Crear unos ejes y entonces ya ir trabajándolos de esta forma. No sé si alguna vez vieron esto en MATLAB, pero si no, pues bueno, vamos a verlo aquí en Python, para que vean entonces toda la funcionalidad que va a tener Python y que les permite crear gráficas muy bonitas, ¿va? Tenemos entonces aquí esta figura y esto, va. Ahorita vamos a revisar esta parte. Vamos a ver rápido esto de lo de la animación. Primero entonces, para crear esta animación, nosotros vamos a utilizar esta función, o más bien esta librería de matplotlib.animation, ¿no? La vamos a trabajar así como Ani. Y vamos a utilizar entonces esta función que es funcAnimation. Vamos entonces a utilizar esta figura que nosotros creamos, este plot, como si estuviera vacío. Esta onda estaría vacía, nada más. Es un cuadro nada más donde, un lienzo, ese canvas que siempre utilizan, donde nosotros vamos a pintar. Colocamos aquí. ¿Cómo lo vamos a pintar? Necesitamos colocar una función para decirle cómo nosotros vamos a pintar ese lienzo, este de aquí. Vamos a poner entonces ahora un intervalo en milisegundos de cómo se va a ir poniendo cuadro a cuadro esa gráfica. Y después le ponemos que repita y que sea verdadero, ¿no? O sea, para que esté como los GIFs animados que se están repitiendo una y otra vez. Podría ser entonces que nada más queremos que se muestre una sola vez. Le ponemos entonces false, para que el GIF animado entonces nos esté dando vueltas y vueltas y vueltas. Sale. Ya entonces colocamos esto y ahora hay que crear nuestra animación o nuestra función que nos permita entonces crear esa animación. Sale. Esta función va a ser esta, ¿no? Def generar ani. Esta función generar ani, entonces les digo, va a crear esta función. Esta animación nos va a decir cómo vamos a pintar ese lienzo y vamos a recibir entonces ¿cómo se llama? Un solo parámetro. Podemos enviarle nada más un solo parámetro, que podemos colocarlo como I, podemos ustedes colocarlo entonces como Nabucodonosor, es que esternocleidomastoideo o alguna cosa así, ¿no? No tiene que ser utilizada
o no es completamente necesario que se utilice esta variable este, dentro de, ¿ya? Dentro de nuestra función. Aquí sí la estoy colocando, pero ya después lo vamos a quitar. Entonces, solamente debe ser incluida entonces en la función, en la definición de la función. No la vamos a mandar a llamar aquí. Entonces, no, más bien no la vamos a colocar como parámetro de la función, ¿sale? Nada más vamos a llamar el nombre de la función. Esto ya nos estamos acercando un poquito a esta parte de la programación funcional, si se dan cuenta. Ya nada más en las siguientes clases vamos a ver alguna otra cosa que se llama, que tiene ahí funcionalidad Python, que está bien extraña. Ya la siguiente clase la vamos a revisar con mucha calma. De todas maneras, estos videos también ya están disponibles para que ustedes los puedan ir revisando, por favor, porque les va a ser de extrema utilidad posteriormente. ¿Sale? Va, ya creamos entonces esto. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner lo siguiente. X, esta variable entonces X que tenemos acá, la podemos utilizar dentro de esta función. Y lo único que vamos a ir colocando es crear X añadiendo valores. ah, Añadiendo entonces estos valores con el punto append. Recuerden que si nosotros tenemos una lista, le podemos entonces ir agregando valores al final con el punto append. Y creamos y añadiendo valores. En este caso, entonces, estos valores van a ser de la, ¿cómo se llama? De la lista que tenemos como val-y. ¿Cuál es la lista val-y? Esta que nosotros aquí estamos mostrando. La que va a contener entonces los nuevos casos de esta lista. Y lo vamos a ir añadiendo, sin bronca. ¿Hasta dónde? Hasta donde valga esta i, hasta el máximo de esta i. O sea, hasta el tope del valor de val-y. Tenemos 365 datos, se van a mostrar esos 365 datos. Limpiamos los ejes para que no se vaya guardando información ahí de más. Recuerden que este entonces va a ser el objeto ejes que nosotros obtuvimos acá. El otro va a contener entonces toda la figura. Vamos a mostrar entonces este ejes. Ahora si se dan cuenta ya no estamos utilizando este pltplot, sino lo estamos mandando a llamar con este ax, que serían los ejes de axis, ¿no? En inglés. Generalmente lo utilizan así en la mayoría de los programas que ustedes pueden encontrar en internet. Fíjense lo que estoy haciendo, la mayoría de las cosas que estoy haciendo. Les estoy mostrando todo lo que ustedes pueden encontrar en todos los programas que existen en internet para que les entiendan. Y ya después ustedes se los puedan volar como tal. O sea, no hay ningún problema en realizar eso. El detalle es entender cómo realizan estos programas. Y entonces ustedes ya pueden ir armando esos legos y finalmente ya se darán cuenta que, pues entonces ya esto se realiza así, 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 y finalmente van a poder programar ustedes sin ningún problema. Así es como generalmente se realiza esto de la programación. Una cosa bien extraña. Muchas veces no generan el hilo negro al principio, no se puede. Ya tienen que ir obteniendo entonces esa experiencia, revisando cómo otros realizan programas. O por lo general, yo es como yo he visto, y inclusive como yo aprendí, ¿no? Y ya puedo entonces generar los programas sin ningún problema. Finalmente, pues ya conozco muchas de esas estructuras, he visto cómo lo hacen y puedo crear entonces mi propio estilo de programación. ¿Va? Bueno, una vez entonces estando eso, limpiamos los ejes y ahora sí, graficamos. Pero tienen que poner entonces este X y Y, ¿eh? ¿Va? Este X que nosotros estamos añadiendo valores y este Y. Si se dan cuenta, con cada una de estas, con esta función voy a mandar a llamar esta animación. Esto se va a mandar de manera implícita, relacionando entonces uno a uno de estos valores. ¿Sale? Por cada uno entonces de los cuadros que se vayan creando en esta gráfica o en esta animación, voy a ir corriendo porque luego se tarda un poquito para ir creando la animación. Por cada uno de los cuadros que se vayan creando, se va a ir mandando a llamar entonces esta gráfica y por tanto se va a ir añadiendo un valor nuevo a este X, a este y se va a ir pintando. Se pinta, se pinta, se pinta, se pinta, y entonces vamos pintando uno tras otro, tras otro, tras otro. Al limpiar entonces estos ejes, no vamos a ir colocando entonces
una vez, otro, otra, sino simple y sencillamente se va a colocar uno, se limpia, se coloca ahora dos, se limpia, tres, se limpia, para que se vea bien. Hay otras formas de irlo realizando, pero esto es ir tomando entonces los valores de val X y val Y. Pueden ustedes entonces irlo revisando. Aquí nada más entonces estaría la base de cómo ir creándolo, ¿no? Grafican. Esto también de los ejes lo pudimos colocar un poquito arriba para decirle entonces cuáles serían nuestros límites en el eje X y en el eje Y. Finalmente mandamos a llamar esta anima, lo colocamos como ani.funcAnimation con los valores que yo les aquí estoy mencionando. Entonces se crea la animación. Oh, Dios, no. Animación. Y finalmente se muestra como tal. Y finalmente esto es para Google Colab. Vamos a ponerlo nada más como Colab para mostrar la animación generada. ¿Sale? ¿Qué es esto que nosotros colocamos acá arriba? ¿Ves? Con esto, ¿no? Esto de aquí. Esto ya nos dio entonces pie para poder utilizar entonces esta parte de aquí, este anima que creamos con esto. Por un lado, esto nos va a permitir mostrar esto. Si ustedes lo están trabajando aquí en Spider o lo trabajan en Spider de manera local, les va a mostrar la animación de este lado. Entonces, como un plot. Pero para el Google Colab necesitamos entonces esto colocarlo para la función, poner esa funcional del JavaScript, perdón, sí, esa funcional del JavaScript. Colocamos entonces aquí la animación y nos va a dar esto de aquí, que nos va a dar entonces que nada más se va a repetir una sola vez y ejecutamos entonces como un videíto. Ahí se va creando entonces esta información y va creándose, ¿no? Hay una cosa bien extraña aquí que está sucediendo en el Google Colab que no he podido solucionar. Estoy colocando todo esto de 0 a 365, pero le viene valiendo. No sé por qué nada más me está mostrando hasta los primeros 100 valores. Este val Y. No sé si sea val Y, si tenga que ver algo, porque ya estaba utilizando entonces el val Y acá arriba. Y nada más me está dando 100 datos. No lo sé. No he encontrado aquí la forma o por qué me está creando esto. Porque finalmente entonces Valle aquí tiene todos esos valores. Si yo le pongo entonces la longitud de Valle, me dice que son 365 datos. Pero extrañamente entonces aquí me está mostrando nada más esos 100 datos. Inclusive aquí ya le puse que la gráfica me la ponga de 0 a 365 y le viene valiendo. Podrían decir entonces que el intervalo aquí me está poniendo de 100. No, este es el intervalo con el cual quiero generar mi animación con la velocidad entonces de animación, que eso va a tratar entonces de 10 milisegundos. ¿Qué tan rápido la quiero mostrar? Ahí está, sí, JCR. Entonces, es qué tan rápido quiero mostrarlo. O sea, van a ser cada uno de los cuadros que voy a ir creando, se va a ir mostrando cada 10 milisegundos. Entonces, si lo vengo aquí, fíjense, se ve un poquito más rápido. Ahí está. Entonces, no, eso no sé qué pasa. No he logrado solucionar entonces esta cosa. A lo mejor entonces, no sé, o sea, debo crear un val Y2, revisar entonces aquí mi val Y2 y después de aquí entonces colocar el val Y2. Aquí ya me puso el intervalo en 10 milisegundos, porque finalmente este sí me está dando, si se dan cuenta, estoy colocando el valor máximo de val Y2 para mostrar entonces todos esos valores. Sería el valor máximo de esta gráfica, perdón, de esta lista. ¿No? Me sigue mostrando nada más 100 datos.
aquí no sé cuál sería ese problemita. Hay otro parámetro que nosotros podemos colocar aquí en este Font Animation, que sería frames. A lo mejor ese es el detalle. Si ustedes colocan, por ejemplo, frames 20, nada más les va a colocar entonces 20 datos. ¿Sale? Y entonces ahora sí, o sea, ya no habría problema. Me pone esos 20 datos y ya valió. Entonces a lo mejor podría ser, esto no lo había intentado, forzar entonces que me dé 365 entonces cuadros. Ese frames quiere decir entonces que esa animación se va a crear con en este caso 365 cuadros en total. A lo mejor así nosotros podemos forzar a esta cosa para crear entonces esa animación con 365 cuadros. Lo que sucedería entonces con la COVID, o perdón, el COVID en México en ese primer año. A lo mejor sí se está tardando un poquito más. Entonces, ahí está, ¿no? Y a lo mejor por omisión, esto sí, la verdad no lo sé exactamente, por omisión me está colocando entonces nada más 100 cuadros. Ahí está, vamos a ver. Ahí está. A lo mejor ese fue el detalle. Fíjense, eso sí no lo conocí. Entonces ya con esto lo logramos. Tenemos ahí cómo se va comportando el COVID en el primer año en México. ¿Sale? Entonces ahí está. A lo mejor ese es el detalle. De la animación, entonces, ya para terminar, aquí vamos a colocar, o los parámetros es el lienzo donde nosotros vamos a dibujar, que se llama, que nosotros lo creamos acá arriba, con el PLT subplots, este primero, figure, ¿no? Figura. Vamos a colocarlo como figura. Después, la función a, o más bien con cual animar. El número de cuadros, vamos a poner el número de cuadros en intervalo en milisegundos y finalmente si se repite. ¿Sabes? La animación, ¿va? Y ahí está. Con eso mostramos y aquí mostramos en el Google Colab. Ya nada más lo único que nos quedaría es salvarla también en nuestro Drive, ¿no? Para tenerla entonces disponible. Que eso, bueno, ya lo veremos posteriormente. Ahí está entonces. Ya también les puse un ejercicio donde pueden ustedes crear esa animación. Les estoy pidiendo crear una animación entonces de un péndulo, pero también entonces ya tendrían esta animación para mostrarla a lo mejor ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue la onda. En una presentación, ¿no? Y dicen, pues miren, aquí es donde se muestra esta cosa y esto fue creciendo de esta manera, ¿no? Ya lo van mostrando entonces así como una animación y pues ya se ve un poco más mejor, ¿no? Lo podemos poner a lo mejor en 50 milisegundos y ya se ve un poco más lento y entonces ya se va mostrando esto. Se pueden ir colocando también aquí algunos otros datos, los voy dejando aquí para que ustedes jueguen con esa información, ¿no? Y se jueguen entonces con las gráficas. No sé si tengan ahí alguna duda adicional, ya para irle dando fin a esta cosa. Fíjense, no sabía eso. Creo que entonces el valor por default de los frames va a ser 100 cuadros entonces. Podrían inclusive ustedes ir tomando entonces, como lo hicimos acá arriba, nada más entonces unos ciertos datos para no mostrar todos. Pero si quieren entonces mostrar la animación con todos los datos, entonces aquí en 50 milisegundos, entonces decirle que sí lo muestre dándole una y otra vez. Entonces ya se ve un poquito más lento, ¿no? Entonces ya van ahí, por ejemplo, hablando de, bueno, la COVID se fue trabajando de esta manera, en el día 200 de repente tomaron muchos datos y luego fue creciendo, ¿no? ¿Sale? Va, entonces pues hasta ahí ya tenemos esos datos. Nos falta ver un poco de las cosas de programación funcional y aquí ya les voy a incluir entonces también cómo generar un reporte con PDF para que les cree el PDF. Yo creo que se los va a generar como un video adicional. Y porque necesito ver con ustedes esa parte de la programación funcional, finalizar con eso.
y para tener entonces toda esa información. Entonces, vean, ya tenemos ahí todo eso ya creado, ¿no? Entonces, ya regresando, yo creo que en el segundo parcial, una vez que ya me entreguen sus ejercicios, lo siguiente entonces es, les decía, trabajar con esta parte del Arduino a lo mejor y que puedan guardar toda esa información para que vean de qué está tratando de todo eso y cuál va a ser la utilidad que les va a dar esto. Se lo estoy dando con un ejemplo así de la vida real. Esto está, ¿no? Y se ha mandado y lo hemos vivido de alguna forma, ¿no? Pero entonces vamos a ver lo otro. Ahora sí, en ingeniería, ¿con qué se come, profe? Pero bueno, ya todo lo hemos estado trabajando en el Google Cloud. No necesitan más que una computadora con internet y tener una cuenta en Gmail, que todos la tienen, para trabajar con esto, ¿no? Y ver ahora entonces cómo funciona esta parte. Y ya todo lo tienen ustedes en la nube, ¿no? Podrían inclusive programarlo en el celular. Es muy pesado, ¿no? Horrible. Pero a lo mejor tener esto en el Google Drive, decirle, mira, aquí tenemos esto, ¿no? Oiga, profe, ¿esto está bien? También puede ser, ¿no? Entonces, ya si le muestran entonces a su profe, pues aquí está esta gráfica con este ajuste. Ya les va a decir, no, pues sí, vas bien o vas mal, ¿no? O con esta animación. Pues no, no, no manches, se ve bastante interesante. Pues sí, sí, sí se nota entonces que está bien tu idea, ¿no? Ya esto espero que en algún momento de su licenciatura le sirva. Pues va, entonces, no sé si tengan ya alguna duda. Dulce, JCR, UW, Jones, PhD. ¿Alguna duda final ya para darle mate a esto y subir entonces el video final? Entonces, bueno, mientras van diciendo si tienen alguna duda o no, entonces ahí está. El video se va a quedar aquí en YouTube, aparte de entonces de Twitch y de Discord. Entonces, aquí va a estar el video en YouTube junto con el enlace a este libro de trabajo, ¿no? Donde ya se va a incluir algunas cosas adicionales. Bueno, entonces, pues espero que tengan un excelente día. Te tengo la transmisión.